Buenos días, yo les voy a explicar cómo se realiza un gráfico por atributos utilizando la herramienta de Minitab. Se escogió un ejemplo del libro de calidad total y productividad y este ejemplo dice que es una empresa del ramo metalmecánico donde se fabrican válvulas. Después de un proceso de fundición se hace una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características se rechazan. Las razones por las que pueden rechazarse son diversas: piezas incompletas, porosas, malformadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de las piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. Acá tenemos en los datos muestra del lote, tamaño del lote, artículos defectuosos y la proporción. Para realizar en Minitab los cálculos se necesitará de la muestra del lote, el tamaño del lote y los artículos defectuosos. La proporción no es necesaria, ya que el sistema lo saca por sí solo. Entonces copiamos los datos y nos dirigimos al asistente. Nos vamos a gráficas de control y aquí tendremos una ayuda para escoger el gráfico necesario o que se requiere en el ejercicio. Acá vamos y observamos que dice tipo de datos. El tipo de datos observamos que es los atributos, ya que las piezas incompletas, porosas o mal formadas es un atributo. Luego dice que se está tomando. Son elementos defectuosos o defectos por unidad. Acá podemos decir que son los elementos defectuosos. Así que escogemos la carta P y de una vez nos dará las opciones que tenemos que escoger. La primera que dice columna de número de elementos defectuosos. Aquí vamos a poner la que dice C3 artículos defectuosos. Seleccionamos. Ahora en esta que dice cómo especificará los subgrupos, nos vamos a columna de tamaño de subgrupo y escogemos C2, que es el tamaño del lote. Seleccionamos y ahora nos vamos a los límites de control y línea central. Desplegamos lo desplegamos y podemos observar que dice estimar a partir de los datos o utilizar valores conocidos. Ponemos estimar a partir de los datos y vamos a ver que nos aparece una sugerencia. Y esto significa que hay un dato que está saliendo de los datos de control. Esto es para poner si sabemos la razón de por qué está sucediendo. Si sabemos por qué este dato está saliendo de control y tenemos algún motivo, pues podemos omitirlo. Sin embargo, como no conocemos por qué el subgrupo 10 está saliendo, lo dejamos. Lo colocamos a aceptar. Ahora podemos observar el gráfico que se despliega. Acá tenemos límite superior, límite inferior y la tendencia central. Como podemos observar, en el subgrupo 10 hay un elemento que está por fuera de los límites. Entonces, lo que queremos observar acá es que la variabilidad en sí no es mucha, lo que quiere decir que el proceso está bastante bien. Sin embargo, hay un elemento o una oportunidad en la que se salió de los límites de especificación. Ahora bien, si nos ubicamos en la parte superior, podemos observar una gráfica que nos dice si el proceso es o no es estable. Y podemos ver que dice que no es estable, que a pesar de que la mayoría de los puntos está por dentro de los límites, ese único punto que se sale por fuera de las especificaciones produce que este sea un proceso considerado como que no es estable. Se recomendaría revisar las razones de por qué está por fuera este subgrupo número 10 y evaluar si hay que tomar acciones inmediatas sobre lo que está sucediendo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Carolina Celi Rey y hoy voy a hablar acerca de las gráficas de control para variables y en este caso las gráficas XR o gráficas de medias y rangos. Como ejemplo voy a tomar el ejemplo 14.5 del libro de calidad total y productividad de Humberto Gutiérrez Pulido, que es el de las bolsas plásticas, el cual dice que en la fábrica de bolsas de hule o plástico hay un aspecto importante de calidad en las dimensiones de las bolsas. En una fase del proceso, máquinas de cierto tipo deben cortar automáticamente las bolsas a una medida ideal de 30 centímetros con una tolerancia de más o menos 0.5 centímetros. Para asegurarse de que las dimensiones de las bolsas son correctas, de vez en cuando el operador mide una bolsa y dependiendo de tal medida decide ajustar o no la máquina. Estas mediciones, además de que no son sistemáticas, no se registran. Y a continuación nos muestran los datos en los que están agrupados las muestras, la longitud de las bolsas, la media y los rangos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es copiar todos los datos en Minitab. Bueno, acá ya tenemos los datos en Minitab. Tenemos la columna de muestras, longitud de las bolsas, que son estas 5 celdas. Y ahora nos vamos a dirigir a la barra de herramientas y vamos a buscar estadísticas. Le vamos a dar clic en gráficas de control, luego variables para subgrupos y consiguiente X barra R. Le vamos a dar clic en una fila de columnas. Acá ya la tenemos seleccionadas, pero voy a enseñarles cómo se seleccionan. Entonces, teniendo control abajo, vamos a seleccionar C2, C3, C4, C5 y C6. Y le vamos a dar seleccionar y consiguiente vamos a darle aceptar. Acá nos va a mostrar la respectiva gráfica de medias y la gráfica de rangos. ¿Qué podemos ver en la línea de medias? En la gráfica de medias podemos ver que hay 2 puntos afuera de los límites. Si ponemos el puntero sobre el punto, nos va a decir la etiqueta del dato. Como tal, dice etiqueta de datos, que es la muestra 12, y la prueba que falló en un solo gráfico. En el segundo punto nos va a decir la etiqueta, que es en la muestra 18 y que falló en una vez. ¿Qué se puede decir de este gráfico? Acá podemos decir que estos 2 puntos se deben a causas especiales, ya sea un cambio de material o alguna otra causa especial. Para ello necesitaríamos hacer un estudio de causa-efecto, diagrama de Ishikawa y también un diagrama de Pareto para considerar estas fallas que hubieron en la producción de las bolsas. ¿Qué podemos ver en la gráfica de rangos de la muestra? En la gráfica de rangos no vemos algún comportamiento cíclico o de tendencia que pueda afectar en el proceso. Algo bueno de Minitab es que al hacer clic aquí en nuestra página de sesión que siempre nos pone, podemos ver que él nos hace un resumen o una interpretación de los resultados vistos en el gráfico. Entonces acá nos va a decir, por ejemplo, los resultados para la gráfica. Entonces nos dice un punto más que las 3 desviaciones estándar desde la línea central. Entonces nos dice dónde la prueba falló. Acá nos dice 12 y 18, lo que ya habíamos observado. Y pues Minitab sí nos da estas opciones que nos interpreta los resultados.